Bienvenidos a todos, ya vamos a iniciar a la masterclass del día de hoy. Voy a conectarme por acá, voy a enviarles la síntesis curricular a los grupos y luego me voy a conectar en Instagram para estar con todos ustedes. Que bueno, mucha gente, José Rincón desde Colombia, me gusta esa variedad de países porque ustedes van a poder entender cómo se maneja el proceso o el especialista Pedro Montoya nos va a contar cómo es eso, qué es lo que está sucediendo con el delito organizado transnacional. Mayra, saludos desde... Se me fue, Mayra, ya va, espérate que se me fue por acá. Mayra nos saluda desde Michoacán y Camila desde Perú. Oscar desde Perú, buenas tardes, que bueno, siguen ingresando. Maffer por acá se unió también. Un placer, un gusto saludarlos. Ya vamos a dar inicio. Voy a apagar un momento las cámaras solamente para cederle el puesto al especialista Pedro Montoya, quien se va a encargar del día de hoy de esta masterclass y va a estar con ustedes. Así es que me despido por unos minutos y los dejo en buenas manos. Así es que bienvenidos todos, agradecidos por estar presentes y en breves minutos daremos inicio. Voy a apagar un momento las cámaras para que ingrese el especialista Pedro Montoya el día de hoy. Feliz tarde. Buenas tardes, saludos a todos ustedes. Invitados esta tarde de hoy, vamos a estar conversando sobre la delincuencia organizada transnacional. Mi nombre es Pedro Montoya, soy analista y una de las áreas en las cuales he estado incursionando en estos últimos tiempos y de hace algunos años atrás es en este punto tan importante que tiene que ver con la delincuencia organizada transnacional. Es un punto que voy a estar tocando con ustedes en el transcurso de esta tarde, con la finalidad de que podamos estar al tanto de unos cuantos detalles, una serie de detalles que son sumamente interesantes, son de una inmensa trascendencia. Y aunque de alguna manera todos tenemos claro este concepto de delincuencia organizada transnacional, vale la pena que podamos hacer un análisis un poco pormenorizado de esto con la finalidad de que vayamos organizando nuestros pensamientos y nuestros análisis en función de este tema. Para mí es un placer compartir con todos y cada uno de ustedes, tanto a las personas que están a lo largo de toda la América como de otras partes del mundo y que han tenido la amabilidad de aceptar esta invitación a estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a Cesefa Casia y a Durí por esta invitación. Estoy seguro que va a resultar de su interés. La información que les voy a dar es una información que está bastante al día, que he venido preparando con la finalidad de compartirla con ustedes. Bueno, la delincuencia organizada transnacional. ¿Cuál es el concepto de delincuencia organizada transnacional? Para analizar este concepto, vamos primero a analizar, a ver lo que significa el hecho de ser delincuente. O sea, ¿qué es un delincuente? Un delincuente es una persona humana que tomó la decisión de actuar transgrediendo las leyes tanto de su país como de otros países del mundo, con la finalidad de sacar provecho de ello. Por supuesto, estos delincuentes necesitan de ciertas características personales para comenzar a trabajar como delincuentes, y digo trabajar porque para ellos esto es una actividad de trabajo. Aunque nosotros lo vemos como una completa desviación de lo que es el proceder humano, es algo realmente extraño lo que sucede dentro de la cabeza de un delincuente, dentro de lo que son sus formas de racionalizar, de razonar. Para ellos eso es una actividad de trabajo que requiere de ciertas destrezas. Y él decide hacerse delincuente porque encuentra que hay posibilidades de poder transgredir las normas jurídicas y llegar a ejecutar una cantidad de acciones que están reñidas con la ley. Y eso lo hace hacerse delincuente.
Luego estos delincuentes, algunos de estos delincuentes van evolucionando y se van perfeccionando en el mundo del delito. Se van perfeccionando y se van uniendo con otros delincuentes progresivamente. Y en ese proceso de unirse con estos otros delincuentes, continúan también perfeccionándose y continúan a su vez ejecutando acciones ya de una forma mucho más organizada. Y es así como entonces se arman las bandas de delincuentes, que son grupos, eso lo sabemos, de personas dedicadas al delito, que se organizan de tal forma que alguien dirige estas bandas, dirige estos grupos, se planifican para tomar determinadas acciones y llevarlas a cabo, establecen análisis, tácticas que les permiten a ellos a su vez ser exitosos en estas actividades que están realizando. Y cuando esta actividad se va generalizando y va progresando en el tiempo, entonces comienzan a ramificarse ya no solo en el lugar o en la zona en la cual están operando, sino que comienzan a ampliar entonces su territorio de acción. Y es así como en un momento determinado llegan las más sofisticadas, las más eficientes de ellas, a ser bandas realmente o grupos organizados criminales suficientemente grandes que operan dentro de una buena cantidad de partes de los territorios de las naciones. Y es allí entonces cuando comenzamos a hablar, una vez que ya estas bandas están armadas a este nivel, continúan con los niveles de eficiencia que les son dados en función de la forma en la cual ellos operan. Ya no es sencillamente el delincuente que es osado y toma una determinada acción, sino que ya en este momento ya ellos cuentan entonces con abogados que contratan para realizar estas acciones, han tenido contacto con algunos jueces que han cedido al delito y se prestan en algunos casos lamentablemente a ser personas que obedecen algunos lineamientos o se hacen de la vista gorda en función de algunos delitos y lo dejan pasar por alto, cobrando altas sumas de dinero. Han llegado a penetrar inclusive a los cuerpos de seguridad del Estado, y al penetrar a los cuerpos de seguridad del Estado, producto de los delitos que van realizando, buena parte de este dinero también pasa a algunos jefes de algunos cuerpos de seguridad del Estado. En fin, se van organizando en los aspectos legales en cuanto a la forma de operar. Van inclusive registrando empresas a nivel nacional con la finalidad de lavar su dinero y aumentar sus ganancias, hasta que llega un momento en que se hacen suficientemente fuertes y poderosas dentro de una nación y entonces comienzan a ver la posibilidad de exportar este tipo de delito hacia otros países. Y en ese proceso de salir de sus territorios y llegar a otros territorios y establecer contacto con delincuentes de esos otros territorios para comenzar a operar, pues en ese mismo momento comienza a organizarse como grupo organizado transnacional, es decir, un grupo que sale de sus fronteras y comienza a operar entonces fuera de las fronteras en las cuales inicialmente estaba organizado. Y ese es básicamente el concepto de delincuencia organizada transnacional. Son grupos organizados de delincuentes que ya están trabajando a nivel de varias naciones. Tuvieron su nacimiento en una nación en específico, pero rompen con esos límites y comienzan a trabajar también en otros países. Puede ser que sean dirigidos desde el país en el cual se originan, o puede ser que cambien de un país a otro y dejan algunas células de trabajo donde inicialmente comenzaron a trabajar y pasan entonces a manejar el negocio desde otro sitio. ¿Por qué harían eso? ¿O por qué hacen eso? Bueno, porque encuentran mayores facilidades en unos países más que en otros en función de lo que sucede en cada uno de esos países. Puede ser que el país en el que comenzaron a funcionar, también las normas y los cuerpos de seguridad se organizaron suficientemente, le han dado algunos golpes fuertes a estos grupos, y entonces estos grupos deciden escoger
otros países donde ellos piensan que van a tener mayor éxito porque son países donde no existen estas modalidades de delito que ellos realizan o es incipiente la realización de este tipo de delitos y ellos entonces ingresan en estos países con la finalidad de desarrollar este tipo de actividades y hacerse más fuerte, generando entonces todo un conjunto de redes para poder operar. Total que el inicio de la delincuencia organizada transnacional es un país en específico en el cual comienzan a operar grupos delictivos donde no es un solo delincuente, sino es una agrupación también conformada como inclusive lo es una empresa privada. O sea, tienen alguien que la dirigen, tienen varios departamentos que se ocupan de varios aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con medios de comunicación, con relaciones con los medios de comunicación, con relación al manejo de lo que son las redes sociales. Otro aspecto tiene que ver con el área financiera. El área financiera, porque ellos necesitan además colocar el dinero para no solo para lavarlo, sino para multiplicar esas grandes sumas de dinero que van llegando a sus manos producto de actividades delictivas. Y por supuesto también requieren de abogados a su servicio que puedan aconsejarlo, que puedan asesorarlo de cómo podrían hacer determinadas operaciones dentro de ciertos márgenes legales y cómo librarse una vez que son apresados algunos de ellos de la red legal que los saca fuera del servicio delictivo. Es decir, abogados que trabajan específicamente para este tipo de personas con la finalidad de liberarlos una vez que ya el Estado logra dar con ellos y los logra apresar. Total que es realmente una empresa sumamente eficiente, no olvidemos esto, ni le restemos importancia a lo que eso significa. Es una empresa sumamente eficiente que está generando acciones delictivas que han sido previamente probadas y ahora lo que están es perfeccionándose con el transcurso del tiempo. Pero que tomó la decisión de salir de las fronteras del país donde inicialmente estaba para comenzar a operar en otros países. ¿Cómo sucede esto de ponerse en contacto para comenzar a funcionar en otros países? Bueno, normalmente envían adelante a algunos representantes que van conociendo esos países, que van estableciendo contacto con los delincuentes en esos países. Personas que inclusive van a estudiar la organización jurídica que tienen esos estados, que van a estudiar el funcionamiento de los medios de comunicación, que va a ver las potencialidades de ese país en materia de negocios, etcétera. Va a estudiar cómo se mueven las aduanas, cómo es el sistema penal, etcétera, etcétera. Y una vez que tienen ese conocimiento de toda esta situación y que saben en a qué lugares son los lugares en los cuales deben ir a trabajar, bien sea para generar el delito o para colocar dinero proveniente de delito, pues entonces comienzan a desarrollarse este tipo de actividades. Porque otra de las cosas es que también se da muchísimas veces el caso de que el dinero producto del delito de un determinado país no queda en ese determinado país, sino que es invertido en la banca y en negocios de otros países por personas que representan a estos grupos, pero personas que aparentan ser personas sumamente correctas, con muy buena reputación y que en algunos países están dispuestos a abrirle las puertas para que hagan inversiones importantes en sus países. Y entonces en ese momento se convierten realmente en empresarios sumamente respetables. Y cuando eso lo acompañan además con un trabajo de medios de comunicación, haciéndolos ver a través de los medios de comunicación y de ciertos eventos sociales, etcétera, etcétera, como unas personalidades de una gran importancia y con un gran flujo de dinero que vienen a generar fuentes de empleo dentro de los países, cuando en realidad son personas que vienen dirigidas por el crimen internacional con esa finalidad y que van generando a su vez toda esta red que permite que comiencen a desarrollarse una cantidad de delitos en cada uno de estos países y poder operar con los niveles de relaciones que estas personalidades
comienzan a tener con los medios de comunicación, con el sistema judicial, con los cuerpos de seguridad, con los jefes de los cuerpos de seguridad, etcétera, va generándose entonces las posibilidades de operar con suficiente tranquilidad, crecer y desarrollarse, y inclusive van colocando a estas personas en negocios de estos grupos, con lo cual quedan ya comprometidos para no causar daño a estos delincuentes transnacionales. Inclusive se da el caso, inclusive también se da el caso de personas de estas que buscan la forma, llegan con sus familias, con su esposa y sus hijos o sus hijas, buscan la forma de establecer matrimonios entre personas de esas sociedades ante las cuales están llegando, de establecer matrimonios con hijas o hijos de personas de gran reputación, para entonces adquirir aún más prestigio y terminar de abrir las puertas para poder operar con toda tranquilidad, con todas las facilidades que dan este tipo de acciones generadas por este tipo de personas. Total que no pensemos que cuando hablamos de delincuencia organizada transnacional, no nos imaginemos un grupo de delincuentes mal encarados, mal educados, mal vestidos. No, 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 no. Estamos hablando de personas y de grupos de individuos con unos niveles muy altos en cuanto a imagen, comportamiento, etcétera, etcétera. Por eso es que no es fácil muchas veces dar con estos grupos de delincuencia organizada transnacional, porque se van mezclando con una cantidad de aspectos, y entre otros aspectos con lo cual se mezclan también a nivel político. Van estableciendo relaciones políticas y se van mezclando con políticos, sobre todo con aquellos políticos que tienen aspiraciones de cargos de elección. Y en el momento entonces que establecen este tipo de relación, son grandes financistas para estos políticos que aceptan gustosos esas ayudas económicas, con la finalidad de culminar, de generar campañas electorales exitosas y lograr ser electos por las personas que ingenuamente no saben que están eligiendo a alguien que tiene nexos. Muchas veces ni los mismos políticos que están siendo electos lo conocen, que tienen nexos con el crimen organizado, y que una vez que lleguen a las posiciones de poder están atados de manos para tomar acciones en contra de estos grupos de delincuencia organizada transnacional. El asunto es que estos grupos no van solamente a un sitio, sino que comienzan a ir de un sitio a otro y comienzan también a relacionarse. Son como unas redes que comienzan a relacionarse con otros grupos de delincuencia organizada transnacional. Y empiezan entonces a aumentar sus negocios, a hacerlos más sofisticados, y con la ayuda extraordinaria que dan todos estos sistemas actuales de comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera, con este interesantísimo mundo que rige en la actualidad, que es este mundo de la informática. Bueno, ellos lo utilizan a su favor con la finalidad de generar cualquier cantidad de acciones donde se va diluyendo la posibilidad de hacerlos evidentes para dar con ellos y apresarlos. Total que, bueno, el organigrama de una organización criminal conlleva a tener gente en los medios de comunicación, en el mundo del derecho, tanto abogados como personas que están vinculadas a las fiscalías del Ministerio Público, a jueces, etcétera. En el mundo político, en el mundo económico, porque hay bancos, banqueros, instituciones financieras con las que también cuentan en un momento determinado para hacer transacciones de dinero y lavar grandes cantidades de dinero, con analistas de negocios, con analistas personales, con personas de relaciones públicas que se encargan además de irlos llevando y metiendo por un lado y por el otro. No crean que estos grupos son como estos grupos que vemos en las películas de la televisión de los años 20, los años 40, tipo Al Capone, que para poder hacerse del poder iban con ametralladoras en la calle matando un poco de gente. No, el objetivo aquí no es eliminar gente, salvo que sea muy necesario, al cual están dispuestos, sino ir avanzando con la menor cantidad de crímenes de sangre posible, aunque eso es una alternativa que ellos tienen para poder avanzar.
¿ok? Total que el organigrama de una organización criminal conlleva a tener todo esto, pero además personas especializadas en gerencia, ¿sí? Así como lo oyen, en gerencia, con la gerencia aplicada al mundo del delito, lo cual los hace además sumamente eficientes. Pero además se dedican cada uno de ellos a hacer investigaciones constantes dentro de lo que es la evolución de cada uno de estos grupos, convirtiéndose entonces en unos grupos que son una amenaza realmente tremenda para la sociedad. Cada vez se hace más complicado para los cuerpos de seguridad y para los sistemas judiciales dar al traste con estas agrupaciones. Cada vez se diluyen más, cada vez es más difícil, más difícil. Y uno de los aspectos que afectan los grupos de delincuencia organizada transnacional es la gobernanza. La gobernanza, entendiendo como gobernanza, esta cualidad que tienen los países de tener una cantidad de condiciones adecuadas para que los ciudadanos de ese país puedan vivir en paz, puedan desarrollarse armónicamente, puedan crecer, vivir socialmente en tranquilidad. Esa gobernanza que le da tranquilidad y sosiego al ciudadano, que le da seguridad jurídica, seguridad económica, esa gobernanza que es necesario que sea garantizada por el Estado, se ve quebrantada por la entrada del delito, no solamente del delito local, sino sobre todo del crimen organizado transnacional. Porque una de las cosas que busca quebrar el crimen organizado transnacional es precisamente la gobernanza. O sea, al acabar con la gobernanza, genera las condiciones adecuadas para imperar y para estar. Inclusive, escogen los delincuentes y sobre todo los delincuentes organizados aquellos países donde la situación de vida es muy tranquila y muy organizada, donde la gente está menos propensa a tener cuidado y estar pendiente de este tipo de cosas, porque vive una vida realmente tranquila, sin mayores inconvenientes, ¿ok? Y pasan las cosas, pasan este tipo de cosas cerca y realmente no se percatan de lo que puede venir encima como consecuencia. Estoy notando acá en el Instagram que creo que le falta un poco de batería. Dice que estamos en un punto de ahorro. Ya vamos a arreglar esto. No se preocupen. Bueno, total que les decía que hay una afectación a la gobernanza, ¿no? Y hay una afectación a la gobernanza en ese sentido porque es parte de la táctica que siguen estos grupos con la finalidad de además generar una situación de caos dentro de un país, generar acciones que generen caos dentro de un país para que se facilite la posibilidad de que sean los mismos ciudadanos de ese país los que pidan por desespero un cambio en la conducción política del país, porque ya no hay gobernanza, pero no hay gobernanza porque detrás lo que hay son organizaciones criminales que operan de distintas formas, porque operan también en los políticos, además de con el crimen, una combinación de todas estas cosas. Entonces, al generarse un caos interno en el país y acabarse la gobernanza, son los mismos ciudadanos los que piden un cambio y aquí insurgen entonces la figura de estos políticos o de estos nuevos políticos que surgieron como por arte de magia, que nadie los conoce, pero que se convierten en la esperanza. Resulta ser de que como no les conocemos la historia, pues ahí se cuelan con facilidad todo tipo de personas con nexos con el crimen organizado, que el objetivo es llegar a esas posiciones de poder con la única finalidad de tener personas colocadas a nivel político que puedan garantizar que definitivamente ellos estén muchísimo mejor protegidos y que estén muchísimo mejor protegidos porque tienen a las personas de su confianza colocadas por ellos y con su dinero en estos importantísimos cargos, incluyendo inclusive cargos de presidente de república, gobernadores de estados y diputados, concejales y pare usted de contar. Total que se refiere específicamente la delincuencia organizada transnacional a la delincuencia transnacional cometida por organizaciones delictivas,
No solo son internacionales los delitos que cruzan las fronteras, sino los que por su naturaleza implican la transferencia transfronteriza como parte esencial de la actividad delictiva. Es decir, puede haber una agrupación delictiva dentro de un país que todavía no ha tomado la decisión de salir a otro país, pero que coloca sus capitales en otro sitio con la finalidad de que esos capitales sean invertidos en esos lugares, sean invertidos en bienes raíces, sean invertidos en distintas actividades. Bienes raíces me refiero a viviendas, centros comerciales, inclusive el nacimiento de empresas muy prósperas, de distinto tipo de empresas, con la finalidad de lavar esa cantidad de dinero. Entonces, el grupo está en un país, pero traslada su fondo a distintos países en los cuales logra, a través de socios, entre comillas, que tienen en esos países, logra colocar esas inmensas sumas de dinero. Total que eso también es considerado como parte de la actividad delictiva de estos grupos internacionales, ¿no? Incluye entonces delitos que tienen lugar en un país, pero que sus consecuencias afectan significativamente también a otro país, también por otra parte. Y los países de tránsito también pueden verse implicados, porque a veces no solamente el país en el que definitivamente ellos van a operar delitos o van a lavar parte de sus dineros o van a comenzar operaciones de distintos tipos, aparentemente para todos como muy limpias, como muy sanas, pero que realmente el dinero de eso pues es un dinero que proviene de actividades delictuales. ¿Ok? Y los países en tránsito, que son los países por los cuales ese dinero transcurre hasta llegar al país que se quiere llegar, también se ven implicados dentro de todo esto, porque estos montos y estos delitos y estos delincuentes para llegar de un sitio a otro necesitan trasladarse, pero para trasladarse con éxito de un país a otro necesitan también contar con la colaboración, necesitan contar con la protección de personalidades que están en esos países que son países de tránsito en un momento determinado. Entre otros delitos transnacionales de importancia, vamos a analizar algunos de ellos acá. Tenemos, por ejemplo, el caso de la trata de personas. La trata de personas, que es un delito que se viene dando a través de los años, de hace muchísimo tiempo. Sé el caso de personas desaparecidas. Ahorita, por ejemplo, con esta cantidad de personas que salieron de este país latinoamericano, de Venezuela, a distintas partes del mundo, muchas lamentablemente de las personas que salieron de allí son objeto de trata de personas, es decir, son capturadas por los delincuentes internacionales para desaparecerlas y no saber más de ellas, y entonces son vendidos a algunos otros países o son obligados a trabajar o obligadas a trabajar en acciones de prostitución, en acciones delictivas, etcétera. La trata de personas de un país a otro es algo realmente extraordinario y es uno de los crímenes más terribles que hay, porque trae como consecuencia no solamente inmensos dolores a la persona que lo sufre, sino a todos sus familiares, y genera, además, son generados de tal forma que es muy difícil en un momento determinado poder llegar a dar con estas personas. Estas personas las capturan, las sacan y quedan desaparecidas una buena cantidad de ellas. Lograr dar con ellas una vez que les cambian el nombre, les dan nuevas identidades en otros países, etcétera, las tienen controladas con la finalidad de que no se sepan dónde están, ahí se configura una situación realmente horrenda y espantosa. Otro de los casos, de los más conocidos, es el tráfico ilegal de personas. Hay países que se ven en la necesidad, hay ciudadanos del mundo que se ven en la necesidad, que se ven en la necesidad de que sus ciudadanos de esos países necesitan salir salir de sus países para llegar a otros puntos. Por cierto, aquí el departamento técnico me está haciendo saber que lo que es trata de personas va a ser un tema muy específico por la importancia que tiene, que nos va a tratar la doctora Griselda, entiendo, en otro masterclass.
voy a estar encantado de oírla, porque además es una mujer maravillosa y una profesional extraordinaria. ¿Ok? Los invito a ustedes a que estén muy atentos a esto. El tráfico ilegal de personas tiene que ver o se forma en función de personas que se ven en la necesidad de salir de sus países de origen, en salir de sus países de origen con la finalidad de emigrar a otros sitios para tener mayor seguridad jurídica, mayor tranquilidad, etcétera. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Afganistán, cómo con esta situación que se está presentando ha sido realmente un desastre, ha sido horrible ver cómo las personas se tiran hasta las ventanas de los aviones para salir de sus países, para salvar su vida, para salvar la vida de sus hijos. Y eso ha sucedido no solamente en esos países lejanos, sino que en América Latina también se ha visto. Hay más o menos, hay una cantidad aproximada de 6 millones o más de personas que han salido de Venezuela en estos últimos tiempos. De personas que han salido buscando oportunidades de trabajo, buscando tranquilidad para su familia, buscando las posibilidades de generar su sustento, porque la situación en su país pues no se los permite. Y no se los permite, entre otras cosas, porque se perdió la gobernanza. Pues se perdió la gobernanza y también el crimen transnacional ha tomado una cantidad de acciones en el caso de Venezuela y es prácticamente el que está gobernando ese país en este momento. Total que el tráfico ilegal de personas, todas estas personas que salen en medio del desespero, muchas de ellas caen en manos de agrupaciones que se encargan de que esas personas puedan ir de un país a otro, les cobran grandes cantidades de dinero, pero el riesgo es extraordinario de caer en estas organizaciones, que les prometen que aún sin la documentación, sin las visas, poder llevarlos de un país a otro. Hemos visto cómo de México han atravesado una cantidad de personas y constantemente están atravesando hacia los Estados Unidos. Son los ilegales que llegan a esos países y después se encuentran con una cantidad de problemas una vez que llegan, una buena cantidad de ellos. El contrabando, el tráfico es otro problema también es otra situación que se deriva, entre otras cosas, de este trabajo de delito transnacional. Este contrabando que es llevar una cantidad de materias de un país a otro país, pero no por las vías legales, pagando los impuestos, pasando las revisiones sanitarias, etcétera, sino que hecho de manera ilegal con la finalidad de salvar todo eso, llevar estas cosas de un país al otro. El tráfico, además de todo tipo de mercancías que se hace a través del contrabando, el tráfico de armas, que también es una situación que suele darse en este sentido, las drogas, el inmenso problema que existe en el mundo con el tráfico de drogas. Eso es un mundo aparte. El tráfico de drogas es un mundo aparte y es manejado por carteles y por agrupaciones transnacionales que implican cualquier cantidad de personas, pero además una muy sofisticada red de delitos a nivel no solamente de la muerte de personas, sino de inversiones gigantescas que son hechas en el área de bienes raíces, etcétera, etcétera, de unos países a otros países, cómo llegan a ciertos paraísos fiscales, cómo llegan a ciertas zonas turísticas muy importantes y van a invertir dinero en eso y terminan corrompiendo todo el sistema político, todos los grupos políticos, todo el sistema financiero en esa zona. Fíjense ustedes por dónde vamos de lo que significa el delito transnacional. También productos animales y vegetales ilegales entrar a un país facilitan estos delincuentes, tienen la infraestructura para poder llevar este tipo de productos a estos países, pasando por un lado de todas las regulaciones legales. Bienes prohibidos por motivos medioambientales, la esclavitud sexual que les hacía mención hace un momento. Algo muy importante aquí, los delitos de terrorismo internacional. Países del mundo que tienen situaciones de terrorismo, cómo exportan ese terrorismo hacia otros países. Y hemos visto en los últimos tiempos en América Latina cómo hay situaciones de terrorismo internacional que no son propios de esos países, sino que vienen del Oriente Medio o de algunas otras partes, y cuando acuerdo esos países se ven inmersos en situaciones de terrorismo que no es propio, que vino exportado y le generó un gravísimo problema de gobernanza internamente, pero que ese terrorismo tiene que ver con el hecho también de acabar de desestabilizar los estados democráticos para generar el caos, generar la pérdida de la gobernanza y facilitar entonces el ingreso de estos grupos al poder.
Un tipo de delito realmente nuevo que se ha venido viendo y al cual, por cierto, yo me referí hace algún tiempo y tuve la satisfacción hace algunas semanas atrás de oír al doctor Berzaín hablando sobre ese tipo de delito y exigiendo que sea incluido dentro de los delitos internacionales, transnacionales, en los delitos transnacionales electorales. Sí, así como lo están oyendo, aunque suena un poco extraño. Delitos transnacionales electorales. ¿Cómo es eso? Se han generado unas plataformas y unas formas de trabajar a nivel de las temporadas en las cuales en los países se hacen votaciones para culminar las campañas electorales con la finalidad de intoxicar todos estos sistemas con una cantidad de acciones para garantizar a personas que aún no ganando las elecciones resulten ser ganadores, resulten ser reconocidos como ganadores en los procesos electorales. Y lo hacen de tal forma que es sumamente difícil poder demostrar estas situaciones. Hay varios países en los cuales esto se ha presentado, entre los cuales puedo mencionar el caso que está reclamando actualmente el presidente Trump en los Estados Unidos. El presidente Trump tiene demandas en ese sentido y dice él y los abogados que lo acompañan que a él le robaron esas elecciones y hayan estado demostrando una cantidad de todas esas cosas. Dentro de los próximos meses, dentro de las próximas semanas, seguramente nos vamos a encontrar con algunas noticias en ese sentido. En el caso de Venezuela, eso ha venido ocurriendo comúnmente elección tras elección desde hace una buena cantidad de años, donde para ellos lo importante es que la gente vaya a votar, con lo cual terminan legalizando los grupos políticos que operan en Venezuela para entonces imponer el resultado que ya ellos previamente han establecido basándose en la puesta en marcha de estos delitos transnacionales, con los cuales inclusive hay empresas que se han especializado en generar ese tipo de cosas y que son vendidas como empresas exitosas para el manejo de este trabajo de los cómputos electorales a distintas partes del mundo. Basta revisar la prensa internacional para conocer los nombres de estas empresas, basta revisar en los procesos electorales de los últimos 4 o 5 años que ha habido en varias partes del mundo y nos vamos a encontrar con nombres de empresas, de una misma empresa que está en cada una de esas partes. Entonces esto es un trabajo que se ha venido realmente realizando, que no es solamente del día de las elecciones en cada uno de esos países, sino que es un trabajo que comienza a ser montado hasta 3 años o 4 años antes de las elecciones en esos países para generar las condiciones para que este delito transnacional electoral pueda ser efectivo. Otro tipo de delito es la tortura, un delito transnacional de la tortura y el apartheid, que es la segregación, las divisiones de las sociedades donde no se toma en consideración una parte de la sociedad de esos países, se segrega, se pone de lado. Como hemos visto entonces, por mencionar solo algunos de estos casos, el delito transnacional tiene muchas formas de operar, pero realmente de todas las que les mencioné, hay algunas de ellas que son económicamente muy lucrativas y que hacen del delito internacional algo muy apetecido por los grupos organizados transnacionales delincuenciales, ¿no? Total que la comunidad internacional se enfrenta a un creciente nivel de delincuencia transnacional en el que la conducta delictiva en un país tiene un impacto en otro, inclusive en varios países. ¿Ok? El tráfico de drogas, la trata de seres humanos, los delitos informáticos, el terrorismo y otros muchos delitos pueden involucrar a actores que operan fuera de las fronteras de un país. De esto hay que estar muy pendiente. Y aquí hay una invitación especial que quiero hacerle a los investigadores y a los cuerpos de seguridad de cada uno de los países, donde cuando analicen una situación que se les va saliendo de los parámetros a nivel delincuencial, se paren a pensar en un momento por qué está ocurriendo eso. Hay países en los cuales tenían su desarrollo y su manejo de delitos en ciertos niveles y de repente se les ha disparado. O sea, piensen por qué está ocurriendo eso.
Y cuando investiguen un poco se van a dar cuenta que eso está ocurriendo porque hay personas que le han llegado de otras latitudes con la finalidad de intoxicarlos y hacer estos estados eficientes a nivel delictivo, y las normas y el funcionamiento de los cuerpos de seguridad se encuentran entonces en un nivel de incompetencia para poder atacar y resolver estos problemas. Y lo peor es que no solamente eso, sino que cuando quieren actuar ya tienen una cantidad de personas que les corresponde atacar el delito, habiendo sido personas que fueron contactadas y compradas por estos grupos delictuales para que no opongan ningún tipo de resistencia a este tipo de operaciones. ¿Ok? Los crímenes transnacionales contemporáneos aprovechan la globalización. Aprovechan la globalización porque la globalización les permite a ellos, y todos estos tratados y convenios que se firman, que son realmente muy buenos, ellos se aprovechan de eso. Por eso los abogados que ellos tienen son abogados que son muy acuciosos en estudiar todo este tipo de cosas, con la finalidad de ver qué tratados se van firmando, qué cosas se van globalizando, y en función de todo eso, adaptar sus actividades criminales para beneficiarse entonces de todo el proceso de globalización. Me refiero a la globalización de la información, a la globalización en el uso de todos estos elementos de la informática, a la globalización en cuanto al manejo económico dentro de los países, a la globalización de los conceptos de organización social que hay en el mundo, a las tendencias que lleva el mundo a nivel económico. Yo estoy totalmente seguro que ahorita, dentro de esta situación de COVID que estamos viviendo, los grupos transnacionales delincuenciales también se están aprovechando de eso grandemente, con la finalidad de sacar grandes recursos. Entonces es que están muy pendientes, amigos de los cuerpos de seguridad y amigos del sistema judicial, de ver lo que está ocurriendo, y a las personas que tienen la responsabilidad de ser los que hacen las leyes, pues que también hay que estar muy pendientes, porque las leyes hay que estarlas modificando en función de que se vayan adecuando a este nuevo tipo de realidades. Establezcan contacto y relaciones con los demás países para ver qué están pasando en esos países, y en función de saber qué está pasando en esos países, comparten ustedes la experiencia de lo que les está pasando y van a empezar a descubrir una cantidad de cosas que no hay otra forma de verla, al menos que tengan la información de cómo esas cosas sucedieron en esos países, a todos los niveles, a nivel político, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de desarrollo de negocios ilegales. O sea, tienen que entrar en comunicación para que puedan saber cómo eso comenzó a operar en un país, para que puedan prever cómo va a ocurrir eso dentro de su propio país y establecer formas de ir de impedir de que eso ocurra. Los medios de comunicación tienen una importantísima función en todo esto, porque son los que deberían reflejar estas realidades con la finalidad de mantener sumamente atentos no solo a la población, sino a todos los representantes del Estado, a todos los representantes a nivel empresarial que tienen como misión el desarrollo de las actividades que van a garantizar la gobernanza. Porque en el momento que se pierde la gobernanza, todos ellos entran en crisis. Entra en crisis el Estado, entra en crisis el sistema económico, entra en crisis las empresas, entra en crisis las sociedades, todo. Y una vez de que eso colapsa, cualquier cosa mala puede ocurrir. Ahí es cuando llegamos, sin darnos cuenta, a las manos del mismo demonio, que es quien entra entonces a gobernar y a hacer las cosas como mejor le parece, como mejor se le antoja en cada uno de los países. ¿Ok? Total, que utilizan la globalización, el libre comercio y la explosión de nuevas tecnologías para perpetrar diversos delitos de crimen organizado y desplazar dinero, bienes, servicios y personas instantáneamente. Hago énfasis en este punto de instantáneamente porque el nivel de eficiencia es algo extraordinario. Todo ello con el propósito de cometer actos de violencia, entre otras cosas, con fines políticos. O sea, todo lo que ellos puedan hacer para trastocar las bases políticas de un Estado, lo van a estar haciendo, porque en el momento que trastocan esto, en el momento en el que van directamente a la fe del ciudadano en sus organismos políticos, en sus organismos
democráticos, en sus organismos financieros y económicos, son entonces estas personas fácil presa de decidir por representantes de algunos de estos grupos que surgen como ángeles salvadores en el momento de estas situaciones, ofreciendo soluciones mágicas y diciendo que ya ninguno sirve porque todos son corruptos y todo lo demás, cuando es una situación que realmente son ellos quienes las han promovido. Ahí tenemos el caso de Odebrecht. No quería mencionarlo, pero me cuesta mucho parar y no decir estas cosas, que se encargó de intoxicar todo el sistema económico de América Latina para terminar culpando a los políticos de América Latina de los crímenes generados por ellos, meter a los políticos que también se prestaron a eso por no funcionar con la ética de vida en estas cosas, y al final que hubo un gran escándalo público a nivel de todos los países latinoamericanos que perdieron ya en medio de ese escándalo reflejado por los medios, perdieron la fe en todos estos grupos políticos y dicen ninguno sirve, vamos a ver que salga alguien de la nada que nos represente a todos como el gran salvador. Y esos que salen de la nada son peligrosísimos, porque no sabemos dónde vienen y tienen historias realmente, la gran mayoría de ellos, sumamente oscuras. Puede haber gente que realmente no tenga nada que ver con esto, pero es muy importante que como ciudadanos sepamos de dónde sale esa gente. Sepamos cuando se nos presenta un ángel salvador, qué historia tiene, porque pudiera ser parte de un gran plan que tiene que ver con el crimen organizado transnacional. Total que estas agrupaciones crean una confluencia nefasta que constituye un desafío único constituyen a las sociedades actuales. Cuando un criminal opera fuera del territorio de su estado, el estado ofendido normalmente puede apelar al estado del cual está el criminal operando para que se tome algún tipo de acción. Es decir, una persona o un grupo de personas que son de un país determinado llegó a otro país, entonces, y está delinquiendo, ese país toma acciones contra estas personas, porque estas son personas extranjeras. Y entonces tomar acciones contra estas personas extranjeras no es cosa fácil, porque además significa un gasto en todo sentido, un gasto a nivel judicial, a nivel policial, etcétera. Entonces, ¿qué hago con estos delincuentes que me vienen de afuera? Los extradito, los sanciono, los dejo aquí para que se me origine el costo de mantener a estos delincuentes en prisión. Los dejo aquí en una prisión sabiendo que estos delincuentes van a terminar especializando y utilizando las cárceles como universidades para entonces formar especialistas en delitos dentro de las mismas cárceles, que se conviertan las cárceles como en centros de formación y de supracalificación a los delincuentes que están, y ser reconocidos además dentro de las cárceles como personas que son muy superiores a los delincuentes de ese país. Hay todo un problema aquí, ¿verdad? Ahora, también se da el caso de gobiernos que son incapaces de sancionar a esos delincuentes. Por ejemplo, el caso de una cantidad de delincuentes que salieron de Venezuela y han estado operando en varios países latinoamericanos. Y aquí no es que el Estado venezolano como tal no pueda actuar. No, es que se da el caso de que esos países, yo no dudo que en el caso de Venezuela sea eso también, se hacen la vista gorda y dejar eso así, porque el delito también se utiliza como una herramienta política de desestabilización. Y es lo que ha venido ocurriendo, entre otras cosas. Entonces hay muy pocas posibilidades. Algunos casos en Latinoamérica, por ejemplo, de grupos transnacionales organizados. En el caso de Latinoamérica tenemos las mafias de las drogas en Colombia, en Venezuela, en México, grupos criminales de Brasil, Colombia y México que también son sumamente eficientes. En el caso de Venezuela, por ejemplo, tenemos grupos delincuenciales que se han especializado y han crecido de tal manera que ya han entrado en contacto con los grupos delincuenciales más eficientes de Brasil, generando un suprapoder delincuencial a nivel de América Latina. En el caso de Europa, el caso de Italia, donde se originaron estos grupos mafiosos y que emigraron a los Estados Unidos y otras partes del mundo, haciendo un trabajo sumamente eficiente a nivel delincuencial. El caso de los rusos, que ha sido muy silencioso, porque la mafia rusa ha venido operando y lavando dinero en una cantidad de países del mundo, igual que los chinos. El caso de los países árabes, que son el gran dolor de cabeza del mundo en este momento, estos países dedicados al terrorismo, y vemos cómo
Hay acciones terroristas que se desarrollan en varios países, en Estados Unidos y en otros países del mundo, con la finalidad de generar caos, de generar miedo por parte de sus ciudadanos, de generar desestabilización, de generar fracturas internas en cada uno de estos países. Miren, mis queridas amigos y amigos invitados, que lo que me falta es tiempo para seguir hablando de estas cosas. Una hora no es suficiente. Mi aspiración desde mi corazón es que ustedes puedan investigar más sobre lo que les estoy diciendo. A lo que nos estamos enfrentando es a un Estado dentro del Estado, a un organismo internacional dentro de la acumulación de estados que hay en el mundo, y que su idea y su finalidad es desestabilizar el mundo por completo. Y ¿saben algo? Hasta el momento han venido con un éxito extraordinario. Han venido avanzando con la tecnología y con los equipos más sofisticados que se puedan ustedes imaginar. Trabajar hoy por hoy dentro de un cuerpo policial, dentro de un cuerpo jurídico, dentro de los estamentos jurídicos, un Estado significa todo un reto. Se necesita una inmensa dosis de amor a su país y de amor a la ciudadanía y de amor al mundo para no ceder ante la tentación de estos grupos o ante el terror originado por estos grupos para someter a las personas que trabajan a algunos de estos niveles para establecer lo que ellos desean en cada uno de los países, en cada una de las zonas. ¿Cómo nos corrompen a la familia? ¿Cómo corrompen a nuestros hijos? Esto es una lucha y es una lucha difícil. Y yo los invito y quisiera que esto que estamos haciendo hoy sea, entre otras cosas, específicamente para eso. Yo los invito a que revisen esta situación. Esta es una situación que va mucho más allá de un aspecto técnico. Esto tiene que ver con la misma supervivencia humana tal como lo conocemos actualmente en el mundo. Estamos a las puertas o estamos al borde de la gran destrucción de todo lo que conocemos. Desafortunadamente el tiempo se me terminó y no podemos seguir hablando de estas cosas. Pero quiero agradecerles a todas y todos y cada uno de ustedes el tiempo que le han dedicado a escucharme en esta pequeña cantidad de reflexiones que hemos estado haciendo. Voy a estar encantado de responder sus preguntas en el momento adecuado, pero en respeto de su tiempo y en respeto de las normas también de CECEFA, llego al final de esta exposición, que aspiro en Dios que haya llenado las expectativas de cada uno de ustedes. Estoy completamente a su orden y este es un trabajo que no termina. Este es un trabajo de todos los días en el cual todos estamos comprometidos, aún a riesgo de nuestra propia seguridad. Que Dios los acompañe y nos veremos en el futuro. Muchísimas gracias.